cómo se está dando, claro, mirándolo de afuera, aquí mirándolo de adentro hay que pasar por esa experiencia, pero decir, no, nunca faltó la harina, nunca faltó nada, todos los elementos para que ellos puedan comer, frente a un contexto donde muchísima gente quizás estaba muriendo, animales que estaban muriendo, hay una sequía total, y a ellos no les faltó nada, ¿no? Dice, por eso ahí podemos decir, hasta el pelo, el cabello que cae, ¿cierto?, de nuestra cabellera, está contado por Dios, así que Dios supliendo, digamos, a todos los necesitados, a todos sus hijos, para que nada falte. Entonces ahora aparece algo, ¿no?, que yo diría cierra el crecimiento en la madurez de la fe de esta mujer, ¿no? Sí. Porque pasa algo, Débora, algo, no sé, algo Sí. inexplicable. Sí, muchas veces Dios permite que nos pasen cosas, Uh-huh. porque sabe que todavía nos falta crecer. Estamos en un escalón, estamos creciendo, pero todavía hay algo que nos falta, y Dios es el que lo sabe. Ajá. Lo malo es que aprendemos a través de los problemas. Sí, sufriendo muchas veces. Una amiga me contó Uh-huh. una historia Uh-huh. y me dijo, un pastor tenía muchas ovejitas, Uh-huh. pero había una ovejita que siempre se le escapaba y siempre se le escapaba y siempre se le escapaba. Entonces él quebró la pata de la ovejita, Uh-huh. después la vendó, y entonces de esta forma la ovejita aprendió a depender de él y dejó de escaparse. Me llamó mucho la atención porque es lo que Dios hace con nosotros muchas veces. Dios ve que todavía no estamos listos, no estamos suficientemente cerca o no estamos suficientemente bien espiritualmente como para aferrarnos fuerte de Él. Uh-huh. Y entonces Dios nos plantea, nos presenta un problema que nos obliga a acercarnos a Dios y a crecer. Como en este caso a la viuda, enferma a su hijo y ella no tiene solución, o sea, no era médica. Uh-huh. Y Dios permite que esto suceda justamente cuando veía ella que todos estaban muriendo a su alrededor. Sí. ¿Por qué su hijo? ¿Por qué si ahora tenían comida? ¿Por qué tenía que pasar lo mismo? O sea, por más que tenían comida, ¿por qué igual tenía que sufrir la muerte de su hijo? Dios le da la garantía del sustento al principio, sí. ¿no? Le dice, no te va a faltar la harina, el sustento lo tienes. Sí. Pero ahora aparece otro elemento, ¿no? Otro problema. Y entonces ella le plantea su problema y le dice al profeta, ¿por qué vienes a recordarme mis pecados? O sea, para que Dios traiga castigo sobre mí. Uh-huh. Algo que me hace reflexionar es como que ella se sentía, Dios no me tiene en cuenta a mí. Uh-huh. Pero de repente ahora viene este hombre a mi casa y ahora como Dios me tiene en cuenta, Dios ve mis pecados y ella misma podía ver sus pecados al ver la vida totalmente diferente Uh-huh. del profeta. Tenía una visión errada en cuanto a las cosas negativas, ¿no? Es decir, allí el hijo muere de esta mujer, de la viuda, y dice, ahora que nos ha dado el sustento, pero mi hijo murió. Y entonces ella toma la muerte, la adversidad como un castigo de Dios. Ojo con eso. Sí. Es decir, muchas veces ha pasado personas que toman así de esa manera, ¿no? Es decir, Dios frente a las adversidades las producen bendiciones. No quiere decir que todas las adversidades sean producto de Dios. El hecho es que Dios utiliza las adversidades o permite las adversidades. Y el hecho es, dice, ella tiene el concepto de Job, ¿se acuerdan? Sí. Es decir, si te está pasando esto es porque tú no estás bien con Dios. Y entonces ese concepto estaba en la mente de ella, ¿no? Entonces, decir, si tú estás prosperando, entonces bendición de Dios. Si tú no prosperas, tú no estás bien con Dios. Ojo con eso porque es algo muy común, muy racional del ser humano. Y entonces ella allí, ¿cierto? Como mencionaste, Débora, ella allí enfrenta al profeta y le dice, ¿no? Le dice, no sé si lo tenés ahí en tu Biblia, Daniel, para leerlo, pero si podemos leer del versículo 17 y 18 de Primera de Reyes, capítulo 17, ¿lo tenés? Sí. Dice que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento. Entonces dijo ella a Elías, ¿qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y hacer morir a mi hijo? Entonces ven cómo ella ve la culpa de la muerte de su hijo, ¿cierto? Ella la hace, digamos, si la relaciona con su vida de pecado, ¿no? Sí. Y entonces ahora pone a un Dios, digamos así, desfigura la imagen de Dios. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Cómo con nuestros pensamientos podemos disfigurar el carácter de Dios. Porque un Dios que estaba allí, ¿cierto? Dándole el sustento diario, De repente era malo. de repente sí, termina siendo un Dios
muy malo, ¿cierto? Y entonces ahora aparece, ¿cierto?, lo que hace el profeta, que le hace entender en plenitud, ¿cierto?, quién era ese Dios que él proclamaba, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el profeta? Le pide al niño, lo toma entre sus brazos, Ujú. lo lleva hasta su aposento, hasta su habitación. Sí, Dice la Biblia que se recuesta sobre él y ora a Dios pidiéndole que le devuelva la vida. E inclusive él mismo le dice, ¿por qué haces me haces venir a la casa de esta Sí. viuda para que su hijo muera? Ujú. No, es como que él tampoco lo entendía, Sí. en cierta forma, no entendía por qué estaba pasando. Muchas veces no entendemos por qué está pasando, pero lo que Dios quiere es que recurramos a Él, así como Elías lo hizo, fue a Dios. Sí, esto que vos mencionás, Débora, ¿sabés por qué me reí un poquitito? Porque cuántas veces nosotros, Señor, este es el camino, voy en él y ahora estoy pasando vergüenza, estoy Sí. predispuesto, ¿cierto? O digo, no predispuesto, expuesto a la vergüenza, a la humillación, Sí. frente a todas aquellas personas incrédulas o personas que no tienen relación con Dios, a la burla, ¿cierto? Al decirte, ¿para qué esto si te va peor? ¿Para qué vas? ¿Cuántas veces no sé si le has pasado, quizás Daniel, vos ahí cuando estás dando estudio bíblico, Débora, el hecho de personas que dicen, bueno, ahora que me acerco a Dios, más mal me va? Sí, ¿Le ha pasado muchas alguna vez? veces. Y muchas veces, ¿no? En ese sentido escuchamos eso. Y entonces, cuanto más me acerco, peor es. Y podríamos decir, ahora la viuda se está acercando a Dios, está caminando, ¿cierto?, en aquellos senderos que Dios está indicando, obedeciendo, ¿cierto?, allí dándole de comer al profeta, y ahora entonces pasa lo que no tiene que pasar, la desgracia. Y entonces esa desgracia viene el hecho de, o puede ser un escalón más para aferrarnos más a Dios, o justamente digamos así, un punto para decir, para alejarnos de Dios y reprocharle a Dios y enojarnos con Dios, ¿no? O frío o caliente. O frío o caliente, sí. Es interesante remarcar ahí que si bien esta viuda no tenía una comprensión completa de Dios, Dios tenía paciencia con ella. Ajá. Ahí está lo que dice el sabio, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es completo, ¿no? Sí. Y Dios tiene paciencia con nosotros. Tal vez no le comprendemos a Dios completamente en todo lo que nos suceda, pero Dios tiene paciencia con nosotros, Sí. y nos va a ir guiando en el camino. Tenía que corregirle justamente un pensamiento. Antes que el profeta se vaya, Sí. ella tenía que aprender y corregir un pensamiento que era una manera de racionalizar equivocadamente el carácter de Dios. Sí. Y el autor bien lo presenta aquí, en el último párrafo del día miércoles, si ustedes me acompañan, dice, esta es una reacción muy común, lo que hizo la viuda, ¿no?, de culpar, ¿cierto?, al profeta y culpar a Dios también de la muerte de su hijo. Y a menudo nos echamos la culpa a nosotros y nuestros pecados por las tragedias que nos hieren. ¿Qué hice para que mi hijo enfermara? ¿Qué pecado causó esta calamidad en mi vida? Y entonces agrega, y el autor dice, es cierto que muchas veces el dolor y el sufrimiento resultan de las elecciones pecaminosas que hacemos, pero también es cierto que otras veces las tragedias vienen sin razón aparente y no por faltas nuestras. Qué bueno que podamos entender esto, es necesario. Pero ahora, qué lindo que podamos tener la actitud correcta frente a esto, para que entonces no fallemos, para que entonces estos sean, ¿cierto?, así como escalones para acercarnos más a Dios, para aferrarnos más a Dios y no para estar reprochando o alejándonos, ¿no? En ese sentido, bueno, nos quedamos con esta idea, ¿cierto?, que donde estaba Dios corrige ese pensamiento, Dios ayuda a que cuando justamente el profeta sí se iba, ya quedaba una luminaria bien completa en la mente de la persona, de esta viuda, y ella podía enseñar verdaderamente, completamente el carácter de Dios, ¿no? Y yo creo en algo bien tranquilo por el hecho de que era una experiencia, no era solamente que alguien le había dicho, sino ella ahora lo había vivenciado. Frente a todos los contrastes que ella iba a encontrarse con creyentes de otros dioses, de otros ídolos, ¿no? Entonces dice, yo ahora lo experimenté, como Job. Mas antes te había oído, pero ahora que mis ojos te ven. Es decir, frente a eso dice, claro, es fácil adorar a Dios, dice, te da de comer, Tito, perfecto. Pero ahora dice, no, ahora vino la muerte. Pero frente a ese, otra vez, ¿cierto?, volver a aprender, ¿cierto?, lo que Dios tenía preparado también, cosas que ella ni siquiera imaginaba. Entonces, queridos hermanos, qué lindo que nosotros podamos tener este concepto, aprender esta enseñanza. Un Dios que tiene respuesta para todos y que algunas veces cuando no entendemos, algunas veces cuando no comprendemos, necesitamos acercarnos más todavía a Él para que Él se manifieste y podamos entender verdaderamente su carácter y sus planes para con nosotros.